posición además súper profunda. Sigan a Nuevo Reino y estén atentas y atentos a todas las cosas hermosas que viene haciendo. Una capa. Ahora sí. Bueno, ahora sí, tenemos nuestra entrevista. Miren, les voy a decir esto. Después de años profundizando en un método innovador, Luz y su terapeuta han llegado a una conclusión clara. A algunas criaturas es mejor mantenerlas lejos, muy cierto. Hoy es el último día de terapia y una verdad incómoda se revela. La única manera de alejarse de ellas es mirándolas de frente. Esta es una sinopsis del abrazo de la mantis orquídea de nuestra compañera querida Julieta Núñez Tomás. Y también tenemos aquí con nosotras a Ana Fernández Ferrín, una de las actrices de la obra, y las vamos a recibir a las dos con un fuertísimo aplauso. Ópera prima de Juli, que se tenía bien escondida. Todo un proceso bien como el iceberg, ¿viste? Como esa puntita de debajo y todo un proceso que, bueno, sobre eso vamos a hablar. ¿Cómo están? Bien, contentas. Bueno, yo contenta. Yo también. Están contentas, perfecto. Se saludaron recién como si incluso, bueno, es muy de la gente de teatro como la intensidad y el amor del saludo, como si hiciera un tiempo que no se veían, pero están en permanente. Nos vimos allá afuera. No importa, la gente no sabe. Nosotros Nos pasamos abrazando, nos pasamos Mucho abrazando, amor. eso es verdad. Es verdad. Sí. Qué lindo. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va el abrazo de la mantis orquídea? Bueno, está bastante bien hecha la sinopsis, ¿no? Porque Sí, eso realmente... es bueno, que estés conforme con cómo Sí. te la venden. Sí, la construimos ahí con Sebastián Calderón, que es el director. Fue muy difícil escribir. Para mí, cuando Seba me dijo escribir la sinopsis, fue súper difícil, porque es muy difícil condensar una obra que además tiene distintos momentos y puede tratarse de distintas cosas. Claro. Seguro que a la gente que le preguntás cuando salió de qué va la obra, mucha gente te va a decir esto que dice en la sinopsis, que es una última sesión de terapia después de muchos años, pero también te pueden ir por distintos lados, ¿no? De hecho, es lo que está pasando cuando conversamos con la gente, que le pega por distintos lados. Que es lo lindo también, ¿no? Que haya como múltiples significados. Sí. Sí, y aparte, Sí, es lo más divertido. Eso mismo es como una especie de metaverso de lo que es la terapia también, ¿no? Las Exacto. libres interpretaciones. Juli, bueno, recién lo nombraste a Sebastián Calderón y tengo entendido que vos estabas escribiendo esta obra o estabas empezando a escribirla, no sé muy bien cómo fue, haciendo un taller junto con él. Sí. Y él te dijo, a mí esto me parece que tiene que salir a la luz y que yo quiero dirigirla. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue mi entrega final del taller de dramaturgia que hice con Seba. Fue un proceso como súper lindo y enriquecedor. Yo tenía muchas ganas de hacer algo creativo con la escritura, extrañaba mucho escribir, periodismo, digamos, pero ya estaba haciendo periodismo todos los días de mi vida, 8 horas por día. Entonces dije, voy a meterme por algún lado creativo de la escritura. A mí me gusta mucho el teatro, soy muy fanática, soy muy de ir al teatro, lo disfruto un montón. Y bueno, en algún momento de mi vida yo hice el bachillerato artístico hace años. Cuando terminé, se había recién abierto la TUD, la Tecnicatura Uruguaya de Dramaturgia, y yo me acuerdo que fui a la inauguración de la TUD y como a un par de encuentros como de saber un poco por dónde iba eso. Finalmente decidí estudiar periodismo y me aboqué de lleno a eso, entonces lo dejé un poco de lado y bueno, fue como retomar eso, poder hacer algo que me conectara como con un lado más creativo. Y mismo en el taller lo que sucede es que obviamente vamos discutiendo distintas obras, pero además vamos discutiendo como distintos dispositivos, que se le llama. Yo lo conocí ahí en ese espacio, conocí esa palabra, que son distintas como herramientas que tiene un dramaturgo o una dramaturga para contar una historia. Y fuimos probando, y yo en esas instancias probé uno de estos dispositivos que tenía que ver como que con que un personaje fuera cambiando como en escena. Y eso a mí me copó mucho y me dieron ganas de escribir una historia que tuviera esas características. Y además, también como en el taller trabajamos mucho de, bueno, qué va a ser como lo fuerte, ¿no? ¿Dónde vas a poner, cómo vas a cargar las balas? Y a mí como espectadora me gusta mucho disfrutar de la actuación pura y dura. Total. De cuando te emociona lo bien que está actuando una persona por el mérito propio de la actuación, sin demasiados efectos. O sea, también disfruto de las obras que tienen muchos efectos, mucha escenografía, mucho despliegue, mucho diseño, que esta obra también tiene mucho de eso. Pero me daban ganas como de escribir algo que fuera como súper
que se sostuviera por una buena actuación. Eso habla bien de la formación, ¿no? Porque el drama, en vez de llenar de palabras hermosas, ¿no? De repente como darle el poder a la carne de la actriz. Sí, era lo que más me entusiasmaba. Y bueno, lo curioso es que escribí esta obra, obviamente, sin ninguna intención de que se hiciera, solamente por escribir el texto dramático. Entonces, no me ocupé mucho por resolver cómo ese dispositivo que yo había creado se iba a implementar. Pero bueno, cuando hicimos la entrega final, tuve re buenos comentarios de Sebastián y sin decirme nada me pidió que la reformulara un poquito. La reformulé y cuando la volví a entregar me dijo que la quería hacer. Que fue una locura. Yo le dije, ¿Y ¿estás ese loco? momento para vos cómo fue? No, le dije, estás loco, Seba. O sea, estás mal de la cabeza. Aparte es la primera obra que no es suya, que él Sí, dirige. Es verdad, claro. Es todo un honor. Él tenía pila de ganas y también eso, como que le copó mucho poder meterse con algo que él dice que tuviera como una hipótesis de teatro tan fuerte, una hipótesis de escena tan fuerte. Y bueno, ahí entramos en un proceso como si de reescribirla un poco más para hacerla, que fue más en conjunto. Y nos lanzamos ahí a hacerla y bueno, ahí vino un proceso que fue tremendo, que acá... Ahí está. Una de las protagonistas de este proceso, Ana, que yo contanos estoy... cuándo y cómo llegás vos a este proyecto. Bueno, yo llego porque estábamos un día terminando clases con Agustina Modernell, que es mi otra compañera de escena, y me dice, Ana, ¿querés hacer una obra? La dirige Seba, que yo también lo conocía porque ya había sido estudiante, de una autora Nobel, Julieta Núñez. Y yo digo, Juli, la periodista, Ya la tenía fichada. la conozco desde sus 10 años, cuando cumplió 11, y no sabía que estaba escribiendo teatro. Entonces dije enseguida sí. Después Seba me pasa el texto y confirmo que es Juli, pero ella no sabía que yo estaba leyendo el texto. Cuando lo leí pasaron muchas cosas, porque de alguna forma me pasan dos cosas con esta obra. Una tiene que ver con lo personal. Hubo muchos lugares que me interpelaron a nivel personal por mi historia con Juli, por mi propia historia también. Y después a nivel profesional era como un regalo hermoso, porque esa invitación a componer, a mí me gusta mucho la actuación de composición, ¿no? Y poder desaparecer, me encanta desaparecer. Y entonces fue como, sí, pero es Juli la que tiene que decir si quiere que yo sea la actriz. Y bueno, le escribí a ella, creo que la sorpresa fue para las dos, Sí. cuando le dije, y ahí empezó como toda esta historia que ha sido una locura, es un regalo. Y ahora el encuentro con el público también. De hecho, desaparezco tanto que el sábado pasado me pasó que terminé, salí afuera y había dos chicos jóvenes, les pido fuego, me dice, ¿vos estabas ahí adentro? Sí, le digo, es fuerte, ¿no? Sí, No te reconocieron, qué no. brutal. Y dije, bueno, está, cometido cumplido. Pero sí, así fue como empezamos. Qué digamos. bello. Bueno, Mariana, hace un ratito fuera de cámara te preguntaba, ¿vos sos la terapeuta? Sí, Sí. pero también está esta cosa de que hace como varios personajes Sí. o se La transforma. terapia, de alguna manera, esa metodología innovadora de la que habla la sinopsis, involucra que la terapeuta, de una manera u otra, que también dejamos un poco a la interpretación de la gente, sí, interpreta distintos personajes, por llamarla de una manera. Y en ese sentido es que entra la simbología de la mantis orquídea que Exacto. se camufla con Exacto. las flores. Sí. Pila de gente me dice, che, buenísima la obra, no sé qué. Estamos un rato hablando y me dice, ¿y la mantis qué tiene que ver? O te escriben por mensaje. Lo que no entendí fue lo de la mantis. Sí, la mantis, este tipo de mantis, que es la mantis orquídea, tiene un tipo de, tiene una estrategia de alimentación que existe en el reino animal, que es el mimetismo agresivo, que lo que hace es parecerse a otra cosa, en este caso a distintas flores, para atraer a las presas, que son los bichitos, las abejas que vienen a estar en contacto con esa flor, y se queda quietita así como una flor, y en el momento que las abejas van, las agarra y se las come. No, el simbolismo ya diré, o sea, está muy claro, ¿no? O sea, como que esos que se camuflan como la flor, pero bueno, son insectos agresivos.
¿Cómo definirías, Ana, a esta terapeuta? Sin spoilear tanto, por supuesto, invitamos a todos a ver la obra. Es una terapia ficción, ¿no? Creo que va muy al hueso. No quiero enjuiciarla, pero nosotros en la interna, más que psico, le decimos psycho. Ah, bueno, bien. Datos. Pero eso es un juego de cómo enfrentarte a tus propios demonios, a tus propios dolores, pero tenerlos personificados, ¿no? Que van mucho más allá del psicodrama que existe también como terapia, porque incluso hay gente que de repente ha dicho que tiene la sensación que vive flashback en vez de que eso sea así. Entonces, la psicóloga es el ser que está más perdido entre todos. Ella tiene un objetivo muy claro, está haciendo un experimento con esta terapia y creo que un poco usa de conejo de India a esta paciente, de la que se lleva todo lo que puede. Eso tratando de no spoilear demasiado. Perdón, no, dale, Vale. No, del espacio terapéutico que tiene de... Capaz que parece hasta obvio, pero como para decirlo, ¿no? O sea, ¿qué te conmovió del espacio terapéutico? Que me imagino que algún punto en común también con la propia biografía debe haber para decir, che, esto da para llevarlo a escena. Yo siempre digo que soy una persona muy terapizada. Bien. Porque fui a terapia la enorme mayoría de mis años de vida. Empecé la terapia a los 8 y fui ininterrumpidamente hasta los 15, 16 y volví a los 19 y no he parado hasta ahora. Bárbaro. Muchos años de terapia. Es un espacio que lo amo, lo atesoro. Fui muchos años con la misma terapeuta y el año pasado, en medio de todo esto que hablamos que son cambios en mi vida, cambié de terapeuta también, empecé como otra corriente. Y bueno, nada, a mí me parece como muy sorprendente, me sorprende mucho el trabajo de las terapeutas y los terapeutas que tienen como cargada esa información de las personas que se va alimentando también por esa cosa que no es lo que realmente, sino lo que uno le cuenta o una le cuenta a su terapeuta. Entonces, a veces pienso mucho, ¿cómo se imaginará esta persona la terapeuta, ¿no? Mi terapeuta? ¿Cómo se imaginará esta persona lo que le cuento a esta persona? ¿Qué debe pensar sobre esa persona? Y cómo vos construís realidad y te llevás de ese espacio terapéutico realidad sobre las cosas. Nada, me parece maravilloso. Yo soy muy fan y soy como esa gente que pienso que en una sociedad avanzada ahora nos faltan millones y millones y millones de cosas más básicas, pero siento que una sociedad avanzada tendría que tener un servicio de terapia gratuito y para todo el mundo, para todas las personas, porque son espacios como de mucho crecimiento personal, de desarrollo de herramientas y demás. A mí es un espacio que me gusta mucho y bueno, obviamente nunca. Me han preguntado si yo hacía tipo constelaciones o cosas así que tienen que ver como con la persona. No, nada que ver. Yo hacía una terapia súper tradicional, así de sentarme frente a frente y sí es la que hago ahora también. Eso fue como la parte de, bueno, de encontrarle lo que yo quería escribir y lo que yo quería hacer de la obra. Esa combinación. ¿Y el resto de los personajes qué rol cumplen? El resto de los personajes van cumpliendo como el rol de despejar en luz y cerrar también en luz algunos capítulos de su vida. Hay algunos que yo creo que ella los usa un poco como excusa, porque este momento está ubicado en el último día, ¿no? Y ella tiene que entrar a una zona que es la que viene evadiendo y viene evitando la peor criatura. Entonces hay algunos personajes con los que de repente sí ella tiene cosas para cerrar y otros que evade ese momento de llegar al origen, como decimos literalmente en algún punto. Entonces pasa por amores, situaciones de trabajo, madre, pasa por un montón de lugares que ha sido muy divertido componer esos seres y saber que no tienen que ver con la realidad también, ¿no? El trabajo que hicieron ellas, además, Agus y Ana, que la verdad son unas genias. Sí. No lo digo porque la tengo acá, No, pero es increíble. El trabajo que hace Agus y el trabajo que hace Ana es maravilloso y te juro que es lo primero que te dicen todas las personas sobre la obra
Y a mí eso me da una satisfacción porque es realmente lo que quería. Yo me disfruto mucho, he visto la obra todas las veces que se hizo, menos una. Y cada vez que lo veo lo disfruto. Ay, me olvidé lo que iba a decir. No Son sé, muchas cosas. del Yo estaba trabajo. pensando en el humor. No sé, pero de Agus... Porque ella dice, tan divertido Eso. hacerlo. Y yo leí Tiene en estas humor. críticas que una nunca sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? De cartelera y qué sé yo, y unos comentarios con muchas estrellitas y que decía, me divertí un montón, ¿no? Es una obra que plantea cosas profundas de los vínculos. Es una locura eso, sí. Pero claro, Además disparatado. no estaba planteada hacia el principio. O sea, como yo no la... Obviamente, inevitablemente uno pone algo de lo que es y yo creo que soy muy de reírme de las cosas y de encontrarle humor a todos los espacios. Pero fue algo que crearon mucho con la dirección, que Seba es una persona muy graciosa, Agus es una persona muy graciosa y esa combinación de Agus, Anita, Seba, la verdad que lograron una cosa que está buenísima porque genera como un efecto de que no es una obra que vas y vas cada vez más, como va. No, te empezás riendo, yo me río mucho cuando la veo. Cada vez que la veo me río y la gente se ríe un montón. En la última función se mataron de la risa y hasta que de repente, bueno, pasan cosas. Bueno, como en la vida misma. ¿Qué pueden decir del espacio, no? Que es un espacio quizás no tan convencional, La Incorrecta, que antes fue otro lugar, y hacen la obra en una terraza, ¿es así? No. Ah, yo pensé, entonces habían ensayado. Ensayamos en la terraza. Llegamos a ensayar Algo del en espíritu de la terrazas. terraza estaba. La Incorrecta, la verdad, es un espacio, yo lo conozco desde hace muchos años porque antes era Siete Vientos y ahora lo tomó esta gente que por suerte lograron salvar un espacio más en Montevideo porque la administración anterior realmente ya no podía, habían sido muchos años y esas cosas se agradecen porque sí, espacios que se puedan revitalizar es lo que más necesitamos. Y ahora está la escuela de Panóptico también ahí, que es una escuela de cine. Y es una gente que a nosotros nos abrió la puerta, está haciendo la primera obra que estrenan Fuera de Ellos. Porque Fuera de Ellos, sí. tienen otra, que es la del asesino, que va los viernes, que es de ellos. Y entonces, nada, ha sido como estar en casa. Ha sido como, sí... Desde el equipo que la sostiene hasta el espacio, estar ahí es como volver a Siete Vientos de alguna forma también. Qué hermoso, ahí por Palermo, Gonzalo Ramírez y Carnelli. Carnelli. Un espacio divino que está cargado de arte, se dedica ya desde hace varios años. Sí. Juli, tengo una preguntita para hacerte ya acerca del cierre, en relación un poco a todas tus betas, ¿no? Al periodismo también. ¿Cómo es esto? Porque, no sé, hay como cierto prejuicio a veces que el periodismo tiene sus rigideces, ¿no? Meterte en una aventura de dramaturgia, ¿no? ¿Vos sentís que te expande o de repente te puede generar alguna incomodidad? ¿Cómo vivís eso? Bueno, yo siento muchas incomodidades. Básicamente. En general, no tiene por qué ser por esto. No, yo creo que es verdad que el periodismo nos requiere determinadas estructuras. Es un oficio que tiene una técnica y necesita de esos espacios estructurados para poder desarrollarse de manera correcta. Necesita de esos espacios no solo estructurados en lo rutinario, sino también en la práctica concreta del periodismo. Entonces, 100% siento que poder hacer esto me expande un montón, me hace conocer espacios de mí que no conocía, sensaciones de satisfacción que no tienen que ver con lo profesional a lo que yo estaba acostumbrada. No sé, es movilizante la obra, además, es súper movilizante, entonces como me permite emocionarme mucho. Todavía me cuesta un montón. Cada vez que escucho que dicen la dramaturga o la nueva dramaturga, no sé qué, como que digo, ¿quién? Hay que Me apropiarse. cuesta mucho, pero al principio también me costó mucho decirme periodista, así que es natural, es algo que nos pasa a todas las mujeres además. Sin duda. La valía, qué tema. Exacto. Qué bueno, Juli. Pero bueno, estoy re contenta, la verdad, con tener esta oportunidad, que además fue un regalo de toda esta gente que le puso mucho trabajo, mucho amor al proyecto. Yo le tengo mucha fe. Tenemos que ir ya a la brevedad. Sí, Tenemos por que ir. favor. Sábado y Nos tenemos domingo. que ir y tenemos que ir. Sábado y domingo. Este de fin de no, semana por de turismo no, sábados y domingos, 21, los sábados 21 horas, domingos 20:30 en La En abril. Incorrecta. Gonzalo Ramírez 1595. Con esa imagen y agradeciéndoles, ¿podemos decir solo el nombre de quien hizo esta maravilla? Sí,
Esa maravilla la hace Aldo Pérez, que es un gran artista, dibujante nuestro. Aquí vive en Precioso. Libertad. Hermosa imagen. Qué lindo. Muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Y vengan y nos encanta comentar, hay un espacio después para charlar. Tertulia Me después. encanta. Y nos vamos de bar Si me a reconocen. comer unas cositas. Y en mayo va a estar los sábados. Los sábados, de todo Perfecto, mayo. todo mayo también la vamos a Sí. poder ver. Bueno, Gracias, hermosa charla, Ana. gracias. Gracias. a ustedes. Nos vamos a despedir hasta mañana. Así Con más Mira Montevideo a las 18 horas. Hasta mañana. Chau, Mua. chau.